Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de este lunes 21 de noviembre, el doctor Alberto Narváez, médico, infectólogo, investigador, y el doctor Enrique Novoa, neumólogo. Les invitamos a un diálogo para conocer desde la visión científica, visión médica, qué está pasando en el país cuando, por datos oficiales, se da cuenta un crecimiento en la demanda en las unidades hospitalarias debido al incremento de enfermedades respiratorias. Hay denuncias de contagio de influenza, problemas respiratorios, resfrío y también algo relacionado con el COVID. Doctor Enrique Novoa, bienvenido. ¿Qué estamos viviendo este momento con este incremento de contagios en el país? Muy buen día. Doctor Enrique Novoa, muy buen día. ¿Nos escuchan, por favor, doctor Novoa? Sí. Muy buen día. Estuve con Sí, buenos días, Miguel. Estoy ya con ustedes. Estaba con un problema de la cámara con la computadora, pero ya estoy con ustedes. Con todo gusto. ¿Qué nos está pasando en este momento con el aumento de enfermedades respiratorias en el país? Buen día. Buen día, Miguel. Como ustedes y como todo el público conoce, ha habido un repunte de las enfermedades respiratorias, sobre todo en los últimos meses. Esto obviamente se debe a que cuando estuvimos en el proceso de la pandemia, obviamente todo el mundo estuvo aislado. Pasamos prácticamente un año limitados a nuestro espacio personal, básicamente, y mantuvimos luego ciertas reglas de aislamiento social y sobre todo el uso de la mascarilla, lo que ayudó definitivamente a controlar el problema de la COVID. Sin embargo, como todo el mundo estaba enfocado en el control de esta terrible virosis, hubo una cantidad de cosas que dejaron de hacerse, entre otras cosas el de las vacunas para las infecciones virales estacionales, específicamente para la influenza. Entonces, una vez que se liberaron las restricciones y sobre todo cuando se liberó el uso de la mascarilla, sobre todo se eliminó el uso de la mascarilla, la gente comenzó nuevamente a reunirse, los niños fueron a la escuela y obviamente el virus de la influenza, que estuvo prácticamente sin tener acción durante el periodo de la pandemia, encontró el campo libre para presentar o para propagar sus infecciones, que es lo que estamos viendo en este momento. Esta es la época de las virosis estacionales, sobre todo aquellas que vienen del hemisferio norte, entre ellas la influenza, los virus de la influenza, y ahora se ha añadido no es un nuevo virus, un virus que estaba ahí persistentemente, pero también por falta de control, es el virus sincicial respiratorio, que causa una gran cantidad de enfermedades que son de las mismas características de la influenza y de la COVID. Doctor Novoa, ¿cuánto ayuda la vacuna contra la influenza este momento cuando usted señala que estamos con enfermedades virales estacionales? ¿Cuánto ayuda la vacuna y por qué no acometer con una vacunación masiva, como se hizo con el COVID? Porque esto también ha escaseado y para el ciudadano común, para su hijo, para su hija, tiene un costo si uno va al sector privado, evidentemente. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no se preocupa más también de estas vacunas? Esa es una excelente pregunta, Miguel. Habría que hacerle al Ministerio de Salud. Pero básicamente nosotros sabemos, y todo el mundo sabe, que en el otoño, sobre todo de los países que están al norte de la línea ecuatorial, ¿no es cierto? El otoño y los comienzos de invierno marcan el inicio de la temporada de influenza. La influenza es un virus que gira alrededor del mundo y que cada año hace su aparición justamente en esta época. Entonces, la recomendación es la de vacunarse todos los años y todo el mundo debería vacunarse para la influenza. Es un problema de salud pública y que obviamente debería ser manejado
a ese nivel, pero desgraciadamente ya sabemos cómo funcionan nuestras instituciones públicas, entonces ese es un problema. La vacuna acaba de llegar, o sea, la vacuna para la influenza llegó hace no más de 2 semanas, cuando ya estábamos en un proceso de verdadera epidemia, es así, en nuestra población. Bienvenido al doctor Alberto Narváez, médico investigador. Doctor Narváez, ¿qué momento estamos viviendo en este mes de noviembre con este crecimiento de las enfermedades respiratorias? ¿Por qué sucede y cómo enfrentar? Buen día, doctor Narváez. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, hace 3 meses ya habíamos planteado que iba a haber un brote epidémico en esta época por tanto influenza y algún otro virus respiratorio, pero ya este rato en el mundo está circulando y hay brotes epidémicos por las razones que ya explicó el doctor Novoa, la pobre exposición que tuvimos estos prácticamente 3 años a estos virus, y eso está haciendo que haya un brote epidémico por influenza y virus sincitial. Esto ya ocurrió en el Cono Sur, porque recuerde que en el Cono Sur ya terminaron el invierno y comienzan el verano, y se trasladó al Polo Norte, y Europa, Estados Unidos, por la frecuencia tan grande de viajes al Ecuador, ¿no? Entonces se introdujeron estas variantes de influenza. El problema es que se vacunó en enero en adelante, se vacunó influenza junto con COVID, pero las coberturas fueron bajas. No conozco este rato el reporte de cobertura, pero no fueron mayores. Y como dijo el doctor Novoa, recién llegaron, creo que 5 millones de vacunas y ya comenzó el proceso de vacunación. Yo personalmente creo que todavía no es tarde para bajar el impacto del brote epidémico de influenza, porque el brote de COVID va a ser mucho menor que el de enero y febrero, que duró hasta mayo. Puede ser similar en número de casos y sobre todo de muertes que sucedió de junio a septiembre. Entonces no va a haber mucho. El problema es que están circulando y en el Ecuador algunas variantes de preocupación como la XBB, la BQ1 y la BQ1.1, que escapan a la inmunidad tanto de la vacuna como de la infección natural, pero probablemente no nos causen muchas muertes porque la gente tiene defensas por la vacuna. Entonces estamos viviendo eso, no se nota o no hay todavía un incremento de casos de COVID, pero es probable que para después del Mundial, yo antes decía, en Navidad va a suceder un incremento mayor de casos de estos 3 virus, pero ahora viendo el Mundial y viendo la gente aglomerada en muchos lugares, es probable que en los próximos días tengamos un incremento importante de las infecciones respiratorias por estos 3 virus. En otras palabras, vamos a tener un brote epidémico y estamos teniendo lo que le denominan tridemia, ¿no? Por los 3 virus. Correcto. La tripledemia. Doctor Narváez, de cualquier manera, ¿cómo acometer una campaña hoy si tenemos las vacunas masivas que permita que en algún momento veíamos el Ministerio de Salud recorriendo las calles en busca de colocar esta vacuna de la influenza? Bueno, el problema que tenemos es que mucha gente, sobre todo para COVID, no quiere ya vacunarse. Por ejemplo, el refuerzo, que sería importantísimo que los mayores de 65 años, que a pesar de tener 3 dosis pueden infectarse y hacer casos de moderados y graves, no quieren vacunarse. Desgraciadamente, es probable que tengamos un problema también de COVID en estos grupos de edad y se produzcan, no muchas muertes, pero sí es preocupante que adultos mayores, personas con factores de riesgo, diabéticos, obesos, se mueran también por COVID. La influenza mata menos, la influenza A, que el COVID obviamente, pero felizmente las coberturas en jóvenes fueron también buenas hasta segunda dosis, inclusive hasta tercera. Y en el mundo se está discutiendo la necesidad o no de vacunar a los menores de 50 años.
la indicación es: si usted es mayor de 65 años o de 50 en adelante y tiene factores de riesgo, vacúnese todas las que pueda. El grave problema que tenemos es que no hay vacuna disponible, aunque están terminando ensayos de la vacuna sincicial respiratoria, y esta afecta muchísimo a niños menores de 2 años, dándoles cuadros de bronquiolitis, y también pueden llegar a tener hospitalizaciones. Y en años anteriores sí hemos tenido brotes de este virus sincicial con hospitalizaciones, sobre todo en niños menores de 2 años. Entonces estamos viviendo ese cuadro epidémico. Todavía obligatoriamente usar la mascarilla para disminuir la transmisión, ¿no? Porque frente al virus sincicial no existe vacuna, desgraciadamente, ¿no? Correcto. Doctor Enrique Novoa, ¿cómo afrontar una vez que se producen estas enfermedades respiratorias? Porque de la información que se ha hecho pública, ha crecido la demanda en las unidades hospitalarias, de manera especial en los niños. ¿Cómo afrontar cuando hay esta crisis con enfermedades respiratorias? A ver, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Narváez. Lo que necesitamos es volver a la mascarilla, aunque no nos guste. Esa es indudablemente la mejor medida y la que obviamente ha probado, que es la que nos ayudó muchísimo con la COVID y ahora nos va a ayudar justamente con estos virus, el sincicial respiratorio y también el de la influenza. Son enfermedades autolimitadas, son enfermedades, la mayor parte de estas enfermedades virales son autolimitadas, usualmente corren sin mayor dificultad. Felizmente, la vacunación masiva que se hizo en Ecuador para la COVID ha hecho que la mayoría de la población esté cubierta, ya no solo con 3, sino inclusive con 4 dosis, y entonces los cuadros debidos a Omicron y las variantes que tenemos son verdaderamente leves y son de menos preocupación inclusive que las de influenza. Parece ser que sobre todo en adultos mayores y también en niños, los cuadros clínicos son más severos debido a influenza. El sincicial respiratorio, como el doctor Narváez ya lo dijo, es una enfermedad sobre todo de niños, pero es muy contagiosa y los niños están obviamente en contacto con adultos, y los adultos mayores de 65 años y que tienen factores de riesgo también pueden ser afectados en forma severa por este virus. No tenemos una vacuna específica, como dijo el doctor Narváez, para el sincicial, entonces la mejor política es la de aislamiento y la de protección, sobre todo el uso de la mascarilla. Ahora todo el mundo está ya prácticamente, ha vuelto casi a su normalidad, centros comerciales, cines, lugares de reunión, hay conciertos, el mundial y la gente que se reúne, y eso es el elemento favorito para los virus para contagiar. Entonces, aunque no nos guste, yo creo que las recomendaciones son esas, justamente el uso de la mascarilla, el evitar obviamente el aglomeramiento de las personas, lo cual va a ser más difícil ahora porque ya pasamos la época de la pandemia y ahora estamos empezando a retomar las vidas casi normales, y entonces se vuelve difícil, tanto en la cuestión de la vacunación, como decía el doctor Narváez, como la del aislamiento y el uso de la mascarilla. Una vez producido el contagio, ¿cómo enfrentar? ¿Necesariamente tienen que ir a una unidad hospitalaria o se puede tratar y bajar ese nivel de contagio de las enfermedades respiratorias, doctor Novoa? Estas enfermedades, como le había dicho Miguel, son autolimitadas y básicamente no requieren mucho tratamiento. El tratamiento es sintomático, entonces hay que bajar la fiebre, disminuir algo de la congestión nasal, que es usualmente por donde entran los virus, el uso de antihistamínicos, el uso de vapor en los niños, sobre todo para ayudar la vía aérea, y sobre todo el aislamiento, que es lo más importante de todos. Son enfermedades que cursan más o menos entre 5 y 7 días, y entonces si se puede aislar a las personas infectadas durante ese tiempo, es la mejor medida de precaución. El problema es que si los niños están infectados, es muy difícil mantener a las madres o a los padres, ¿no es cierto?, separados de los niños. Es prácticamente imposible, pero se debería hacer lo posible para tratar de aislar a los casos comprobados y usar la mascarilla, inclusive dentro de los núcleos familiares, para evitar su expansión. Doctor Alberto Narváez,
¿qué reportes existen sobre el crecimiento de la demanda en las unidades hospitalarias, especialmente en niños que han ido con problemas respiratorios? Bueno, no he tenido acceso al nuevo sistema de vigilancia que el ministerio, más que el nuevo sistema, el nuevo software, el nuevo programa que el ministerio implementó, que es el PajoFlu, pero de las versiones de los compañeros del gremio, como usted sabe, yo fui presidente de la federación, reporta que hay un incremento importante de casos leves, moderados y graves. Y aquí sí hay que decirle a la gente que por el hecho de no haber estado expuesto antes, la influenza también mata y puede matar. Y es importante que identifiquen los signos de alarma, que son los mismos prácticamente que las del COVID, es decir, saturación de oxígeno menor de 90 en la sierra, menor de 93 en la costa y en la Amazonía, dificultad al respirar, dolor en el pecho, labios azulados o dedos azulados, pérdida de la conciencia o delirio, entre otros, ¿no? Entonces eso es muy importante que la gente identifique para que vaya a las emergencias de los hospitales, porque la mayoría de casos, como dijo el doctor Novak, son leves a mucho moderados, pero sí puede haber casos graves por esta circunstancia de que no estuvimos expuestos y además porque ha habido bajas coberturas de vacunación de influenza, particularmente en los mayores de 65 años. Sigue siendo, junto con los niños menores de 2 años, son los dos grupos de alto riesgo para esta tripledemia, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo. Yo me olvidaba algo que es importante, que al principio de la epidemia se planteó: el lavado de manos para influenza sigue siendo una medida importante también para evitar la transmisión, que en el caso del COVID se dijo que ya no era tan importante porque lo más importante era la transmisión respiratoria, ¿no? Entonces, el educar a la gente y a las madres en signos de alarma para que acudan tempranamente a las emergencias de los hospitales y evitar la muerte es uno de los aspectos que el Ministerio de Salud debería poner mucho énfasis, porque la gente no suele reconocer los signos de alarma y por eso llegan muy tarde al hospital y pueden morir, ¿no? O sea, lo que debe estar claro es que la influenza, el virus sincitial, en la realidad actual de baja inmunidad pasada, puede también matar, ¿no? Doctor Narváez, ¿y cómo concienciar? Usted decía, se ha dejado de vacunar los refuerzos en el COVID. ¿Cómo concienciar sobre la importancia de las vacunas? Si hay vacunas contra el COVID, ¿por qué no ponerse la primera, segunda dosis? Y luego no sabemos la dinámica que vendrá luego para periódicamente seguir vacunándonos contra el COVID, incluso frente a las nuevas variantes. Bueno, de nuestra experiencia en los barrios, la gente acepta sin problemas la vacuna de la influenza. El problema es que ya haya una campaña que vaya a los barrios, porque como son cuadros leves, la gente no le pone mucha atención y hasta cuando aparecen muertos o casos graves en las familias o vecinos, no se asustan, no se vacunan. Entonces, el ministerio tendrá que organizar de nuevo campaña de vacunación en este mes y el mes de diciembre. El 4 de diciembre va a ser sensible para nosotros, pero el mundial ya es. Entonces, por eso, eso es lo que... Ahora, ¿por qué no se vacunan por cuarta dosis? De lo que hemos recabado de información en los barrios de Quito, es porque los efectos adversos de la vacuna en los casos de jóvenes, sobre todo, son son de mayor molestia que los efectos que da algunas vacunas. Sobre todo donde hay concentración de grupos religiosos específicos, ¿no? Y eso está ocurriendo. Y lo que sí quieren que estar claro la gente, que desgraciadamente para las nuevas variantes que están circulando, tercera dosis no es suficiente para evitar la muerte. La cuarta dosis es la que protege para evitar muerte, pero ninguna dosis es suficiente para evitar la transmisión. Va transmitiendo el COVID, ¿no? Con menos gravedad, pero se va a seguir transmitiendo.
Doctor Enrique Novoa, ¿por qué no concienciar a la población si no se ha puesto los refuerzos del COVID? La primera en unos casos, la segunda en un número mayor de ciudadanos para protegerse. Si está probado que las vacunas protegen al menos de la mortalidad, ¿por qué no tomar conciencia de ello? Es una cosa interesante y el doctor Narváez ya tocó varios puntos ahí al respecto. La una es que obviamente no podemos dejar de entender que justamente el uso de las vacunas para el COVID o para la COVID es la que causó esta disminución de la mortalidad, sobre todo en los pacientes. El primer año que estuvimos en pandemia, acuérdense, era un terror de muerte el salir de la casa, no queríamos acercarnos ni a la puerta, se desinfectaba hasta los rodapiés, o sea, esa era la psicosis inicial. Luego con las vacunas, se entendió básicamente lo que es la medicina científica, o sea, se hizo lo que tenía que hacerse, proteger con anticuerpos a los pacientes para evitar justamente la enfermedad seria. La infección no se puede evitar, obviamente y sobre todo la COVID es un virus extremadamente contagioso y las nuevas variantes son cada vez más contagiosas porque se siguen seleccionando. Pero lo que conseguimos con las vacunas fue disminuir el riesgo de enfermedad grave y de muerte, que es lo importante. Es cierto que con algunas vacunas o con la repetición de las vacunas ha habido ciertas molestias, sobre todo a nivel local, en los hombros, algo general, pero verdaderamente comparado con la protección que ofrecen las vacunas, eso es verdaderamente niño, no deberíamos ni siquiera considerar esas posibilidades. Entonces, claro, la gente ya primero se dio cuenta de que con las vacunas y con 2 o 3 dosis estaban bastante protegidos y eso les da una falsa sensación de seguridad. Por eso es que es importante el insistir, sobre todo en las poblaciones de riesgo, como dijo el doctor Narváez, niños o personas jóvenes, obviamente, personas de más de 65 años o inclusive menos de 65 años, pero que tengan factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, todas esas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, todas esas son factores de riesgo que obligan a esas personas a vacunarse. Como digo, nos da una cierta sensación de seguridad o de falsa seguridad el hecho de las vacunas, pero yo creo que se debe insistir inclusive en el mantenimiento de la mascarilla. Sigo insistiendo que esa es la mejor opción que tenemos, aunque sea molestosa y todo, sobre todo cuando va a haber gente alrededor. Es algo además que a lo que ya estábamos acostumbrados durante la COVID, ¿no es cierto? Todo el mundo usaba mascarilla y no había problema. Pero el problema es que ahora ya empezamos a aliviar esas restricciones y entonces empezamos de nuevo a ver los efectos de eso, justamente la multiplicación o la proliferación de los otros virus, que lo que esperan es justamente eso, que haya más gente reunida para multiplicarse y para infectar a más personas. Doctor Alberto Narváez, ¿cómo concienciar lo que ustedes han dicho, el uso de la mascarilla, al menos en espacios cerrados? Nos olvidamos ya del COVID, que todavía está presente, las vacunas han ayudado mucho, pero ¿por qué no usar como en otras sociedades con COVID, incluso antes sin COVID, se usaba precisamente por el nivel de contagio que pudiera haber en un ambiente cerrado? Bueno, la primera medida debería ser que el presidente de la República se retracte de lo que había planteado antes, que la epidemia de COVID está controlada, y además anuncie, porque su palabra es importante, que estamos ya en una epidemia de influenza y de virus respiratorios y que hay que seguir usando la mascarilla. Mucha gente dice, el presidente ya decretó el no uso de mascarilla. Uno no se decreta los no usos porque es una medida política que el presidente planteó, porque lo que tenía que decir es las muertes, la epidemia de muertes y casos graves por el COVID se terminaron, pero hay que seguir cuidándose, vacunándose, usando la mascarilla. Y eso ha influido muchísimo, pero muchísimo, estos errores políticos que se cometen y que se han cometido cada vez en el país, cada que baja la transmisión. En el año pasado sucedió la misma, la ministra de Salud planteó decir, ya llegamos a la endemia. Lo que la gente debe estar claro es que vamos a vivir una endemia inestable en el COVID, que cada que aparezcan nuevas variantes que rehuyen a
a la inmunidad, tanto de la vacuna como la infección natural, vamos a tener nuevas elevaciones de casos. Entonces, esa información que se le dio políticamente, el presidente tiene que salir a retractarse, porque no es correcto que se lancen las cosas así. Y a los que están ahora en los lugares donde están viendo el fútbol, por favor, usen mascarilla, porque gritan, se abrazan. Doctor Narváez, se nos fue su audio, por favor. El audio, por favor, doctor Narváez. Le escuchamos. Entonces, Sí. creo que se me fue el audio, ¿no? Sí, sí, por favor. Estaba diciendo que es importante usar ahora que por el Mundial estamos más unidos, reunidos y sin ningún tipo de precaución. Vamos a tener un brote. De lo que vi ayer en todos los reportes de la televisión, no hay ningún cuidado. Y ahí hay jóvenes, niños en muchos lugares. La transmisión se va a incrementar y eso no queremos porque va a morir gente. Siempre algunos dicen, bueno, yo ya me enfermé 2 veces, tengo 3 vacunas. Sí, no se va a enfermar y morir, pero su padre, su madre, su abuela pueden llegar a morir y ese nivel de conciencia hay que plantear, ¿no? Doctor Noboa, ¿cómo concienciarse sobre esto? Ustedes han insistido el uso de la mascarilla, al menos en espacios cerrados, frente a estas amenazas que están latentes y no estamos exentos de un contagio que al contagiar a otra persona que pudiera tener alguna enfermedad preexistente pudiera ser mucho más grave. Como dijo el doctor Narváez, esto necesita un nivel de voz a más alto nivel, y justamente son las autoridades las que deberían justamente insistir en esto. No hemos salido de la pandemia, el virus de la COVID está ahí. Lo que pasa es que ahora a ese se han añadido los otros que estaban frenados durante la pandemia y ahora tienen libre acceso a la población. Entonces es necesaria una postura política en este caso, o de las autoridades, indicando que el problema persiste, inclusive se puede agravar, y que lo que se tiene que hacer es insistir en las medidas de aislamiento y de protección, sobre todo el uso de la mascarilla. El lavado de las manos obviamente sigue siendo importante, pero sobre todo es la mascarilla la que hizo la gran diferencia, sobre todo en la COVID, y ahora es la que deberíamos volver a implementar. Va a ser difícil porque, como ya dijo el doctor Narváez, la euforia del fútbol, la gente se reúne, la emoción del mundial y todo lo demás va a hacer que sea difícil, inclusive en reuniones familiares, por ejemplo, que la gente use mascarilla, va a ser muy difícil, pero hay que concientizar, hay que hablar de eso, y para eso están las autoridades que deberían, de alguna forma, obviamente, manifestar esta preocupación. Doctor Narváez, ¿no debiera el Ministerio de Salud Pública, el organismo rector de las políticas de salud, en hacer una campaña para concienciar, primero sobre las vacunas, seguir insistiendo las vacunas contra el COVID, primera, segunda dosis de refuerzo, contra la influenza si hay las vacunas, pero emprender en una campaña para concienciar a los ciudadanos que hoy, ilusionados por el fútbol, simplemente ya no se preocupan de la salud y los contagios? Bueno, uno de los aspectos que nosotros estamos planteando desde hace rato es liberarle al Ministerio y al Ministro de Salud de la ligación política con, en este caso, el presidente, y que hay una comisión formada por académicos y también funcionarios de la salud para que sean los que tomen las decisiones, porque el COE ya hemos visto que lo que hace es decir lo que las autoridades políticamente quieren. Entonces, tener ese comité sería interesante no solo para esta epidemia, sino para futuras. Un comité que tenga autonomía política y que pueda hablar frente a la gente y recomendar. Eso se está haciendo también en Estados Unidos, que plantean que fue uno de los grandes errores, sobre todo en la presidencia de Trump, que hizo que haya tantos muertos y tanta transmisión. Entonces hay que hacer esos cambios, mejorar el sistema de información para tener una información más al día. Estamos proponiendo que se instaure un sistema que funcione en Quito para COVID, que es la notificación en tiempo real, es decir, cada día y georreferenciada de las personas enfermas graves hospitalizadas, y ahora no sería solo para COVID, sino para las otras también influencias.
después de ir a hacer control de focos que se está haciendo este rato en Quito, aparece un brote en algún lugar y van a vacunar en los barrios, y hemos visto que la gente que no quiere vacunarse, normalmente cuando van a los barrios a vacunar, se vacuna. Entonces eso está sucediendo, esa buena práctica el Ministerio ha implementado en muchas ciudades del país, pero hay que liberar a las autoridades y no solo al de ahora, porque esto es un asunto político recurrente de que hay una comisión de alto nivel de académicos que sea la que tome las decisiones y no dejarle ni al ministro de gobierno ni al COE, porque tiene un sesgo político muy grande, y tampoco al presidente, que sea el que tome las decisiones en temas de salud, ¿no? Porque lo van a hacer con un tinte muy político de acuerdo a las coyunturas, a la debilidad del gobierno, qué sé yo. Entonces eso creo que es un cambio importante que hay que hacer en el país en el tema control de epidemias. Tenemos la epidemia del virus de la viruela del mono, que requiere también decisiones y que hay que hablar claro a la gente, y para eso que se haga un comité y que funcione regularmente adscrito al Ministerio de Salud Pública sería algo importante, ¿no? Eso sería una especie de observatorio en el sector de la salud para seguir este tipo de enfermedades, doctor Narváez. No solo observatorio, ese comité debería tener la capacidad de tomar decisiones con respecto a las epidemias que se presenten en el futuro, porque por el calentamiento global, los viajes tan frecuentes que se están dando, ha sido un entrenamiento de una epidemia. Van a seguir viniendo otras epidemias y tenemos que estar listos, fortalecer el sistema de vigilancia, tener más epidemiólogos capacitados, y sobre todo que las decisiones de la pandemia o de las epidemias no estén en manos de los políticos, sino de los científicos, de los funcionarios del ministerio. Y eso se hace, y eso van a hacer en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que haya este comité que tome decisiones, ¿no? ¿Qué piensa de la creación de un comité en este sentido, doctor Enrique Novoa? Sería ideal, eso sería verdaderamente ideal. Tenemos que eliminar el sesgo político de estas cosas y ser como se hace en el CDC, ¿no es cierto? En Estados Unidos y en Europa existe también una comisión que es la que regula los problemas de epidemias y las recomendaciones y todo lo demás. Sería ideal, como digo, ojalá en nuestro país se pueda llegar a algo así. Creo que las universidades, la academia debería estar involucrada en esto y debería ser una cosa que tenga suficiente peso para que pueda ser diseminada a nivel del público en general. Sería ideal. Ojalá podamos llegar a ver eso, doctor Narváez. Finalmente, por ahora, doctor Enrique Novoa y doctor Alberto Narváez. Doctor Novoa, ¿qué recomendaría en este momento que estamos viviendo, más allá de este análisis, este diagnóstico que nos han hecho del momento que estamos viviendo en materia de salud? Obviamente las recomendaciones, sobre todo ahora que hay tanta aglomeración de gente, el uso de la mascarilla creo que es mandatorio, una, y segundo, que se vacune, la gente que se vacune, tienen que vacunarse para el COVID, tienen que vacunarse para la influenza todos los años y tienen que tomar las medidas de precaución, justamente la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Creo que ya se acabó eso, ya no podemos hacer mucho al respecto, pero sí podemos insistir en el lavado de manos y en la mascarilla. Doctor Alberto Narváez, ¿qué recomendaría en este momento que estamos viviendo con este crecimiento de contagios? Bueno, el que la gente tenga claro que la epidemia no se ha terminado, que vamos a seguir teniendo nuevas epidemias, que ahora ya comenzó una epidemia por 3 virus, y eso, si la gente tiene claro, va a poder, y que la gente sí se muere por la influenza y el virus incipiente se hospitaliza, y además reconocer los signos de alarma, y como ya dijo, vacunarse, lavarse las manos y también usar mascarilla, ¿no? Es algo fundamental. Bien, muchas gracias por ilustrarnos y por seguir hablando de esto que debiera ser la administración diaria, los temas de la salud de los ecuatorianos y las previsiones, porque es fundamental en la medicina la prevención de lo que poco se habla y de lo que poco se practica. Al doctor Enrique Novoa y al doctor Alberto Narváez, muchas gracias por el aporte siempre valioso en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias también. Un saludo. Muchas gracias. Muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de un tema importante también en el aspecto económico y laboral.
cómo lograr consensos, si es viable o no, para hablar sobre el aumento al salario básico vital en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias, compañeros. Estamos con el jugador de la polla mundialista, José El Bicho Martínez. Bicho. Y sí, bueno, lo importante es que ya hemos ahorrado $250 para participar por ese millón, ¿no? Listo entonces para